Compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva, suscribimos un pronunciamiento sobre el Día Internacional en contra de la explotación sexual y tráfico de mujeres y niñas y niños. Doy lectura. 23 de septiembre, Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños, nos recuerda como sociedad y como seres humanos el camino que resta para eliminar la explotación sexual y la trata de personas. Por las razones anteriores y con motivo del Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión realiza el siguiente pronunciamiento. El Senado de la República se manifiesta en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños que ocurre en todas las naciones y como institución legislativa se suma a los propósitos generales de concientizar a los gobiernos y a la sociedad sobre las consecuencias de este crimen que afecta a los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. Rechazamos y condenamos las prácticas indeseables que vulneran los derechos humanos de uno de los sectores más indefensos de nuestra sociedad y nos pronunciamos por seguir fortaleciendo desde nuestro ámbito de competencia el marco jurídico que permita combatir y eliminar este infame flagelo que afecta a las mujeres y a la infancia de nuestro país. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 24 de septiembre de 2024. ¿Con qué objeto, senadora? Con mucho gusto. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso, sobre un tema de quienes sí son víctimas en este país, primero decir que es lamentable que el pronunciamiento sobre su supuesta agresión haya sido más firme y reprobable que el pronunciamiento sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Yo espero de verdad que en este tema dejemos la polarización y la división, que pongamos a nuestras niñas y niños antes que nuestras filias y fobias, porque desgraciadamente la niñez no ha sido una prioridad para este gobierno. Es más, creo que está en el último lugar de su atención. Se ha ignorado que México ocupa el tercer lugar en violencia sexual infantil, solo después de Camboya y de Tailandia. Y más grave aún, que tenemos el primer lugar en producción de pornografía infantil en el mundo. Y espero de verdad que en esto no tengan otros datos. La niñez en México no le importa a este gobierno, tal vez porque los niños no votan o porque nadie los escucha, pero estamos aquí para eso, para hacer su voz ante esta cruel realidad que viven. Las niñas, niños y adolescentes representan más del 34% de todas las víctimas de trata y más del 75% son mujeres. De 2018 a 2024, el periodo de este gobierno, el promedio de las víctimas ha aumentado en casi un 28%. Así que, senadoras y senadores, si no protegemos la infancia de nuestras niñas y niños, creo que no tenemos nada que proteger. Y para eso siempre contarán con Acción Nacional. Gracias, presidente. Senadora Carolina Villano, con este tema, presidente. Tiene la palabra, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo quiero llamar la atención de todas y todos ustedes sobre este tema de niños, niñas y especialmente el tema de violencia. Es un tema que nos debe unir a todos, independientemente del espacio desde donde luchemos por el país. La única iniciativa preferente que tuvo el gobierno anterior, el gobierno encabezado por Peña Nieto, fue la iniciativa de Ley General para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes en México. Se creó un sistema importante que fue muy reconocido mundialmente. Mismo sistema que está abandonado, que hoy no tiene recursos, incluso al CIPINA lo intentaron desaparecer en la Cámara de Diputados. Yo quiero decirles que este tema es un tema en la agenda pendiente y que hoy
sí es muy vergonzoso que México ocupa el primer lugar prácticamente en violencia, porque antes que nosotros están los países en guerra. Entonces, y en la COVID incrementó enormemente la pornografía infantil, particularmente en redes sociales. Hoy hay un gran abuso contra niños y niñas y somos hoy tercer lugar en infanticidios. Y simple y sencillamente quiero decirles que este tema debe ocupar de manera preponderante nuestra agenda. ¿Qué hace el DIF hoy? Lo han reducido a una dirección. Hoy no está a la altura de lo que queremos, porque es simplemente una visión asistencial. Requerimos una visión amplia de derechos humanos para proteger a los niños y niñas como deberíamos estarlo haciendo, en lugar de hacernos los políticos las víctimas. Todos hemos sufrido violencia, pero nos exponemos, desafortunadamente, la polarización del país a eso nos está llevando. Yo los convoco a todos y a todas a que trabajemos por los niños y niñas de México. Ellos no votan, pero nosotros tenemos que protegerlos. Muchas gracias, presidente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, que además quiero comentar antes de darle la palabra, que fue quien promovió esta efeméride y la inclusión de este tema en el orden del día. Tiene la palabra, senadora. Sí, presidente, muchas gracias. Justo para agradecer esta posibilidad de compartir con ustedes mi interés sobre este tema. Tuve la posibilidad recientemente de reincorporarme a la vida política y antes de hacerlo consulté a mi hija de 9 años, quien me dijo que lo veía bien siempre y cuando me comprometiera a trabajar por las niñas y los niños de este país. Y quiero justo por ello hacer uso de la palabra para traer este tema que es muy lamentable, muy doloroso, pero que yo estoy segura que ante la polarización que estamos viviendo en el país, particularmente en el Senado, estoy convencida que este es un tema que nos debe y nos va a unir a todos. Ya se dieron aquí algunos datos vergonzosos. México está peleando hoy el vergonzoso primer lugar en abuso sexual infantil. Es un dato alarmante. Hablar de abuso infantil es hablar de uno de los crímenes más atroces, destruye vidas. 35% de nuestra población la conforman niños, niñas. Y un dato que es también alarmante es que este tema del abuso infantil parece un tema lejano, pero quiero decirles, compañeras, compañeros, que 8 de cada 10 abusos para con los niños provienen de familiares y provienen de conocidos. Es un tema silencioso. No mucha gente se anima a denunciarlo. Niñas y niñas, muchos crecen creyendo que es normal el abuso del que son víctimas durante muchos años y estoy convencida que es una tarea donde tenemos mucho por hacer. Yo quiero agradecer esta oportunidad, esta intervención. Quiero invitar a mis compañeras y a mis compañeros a tomarnos en serio un reto y un dato tan importante. Me gustaría verlos integrando estas comisiones que a veces parecen las sin importancia, a veces cuando no hay cargos que darle a alguna compañera, comúnmente mujeres, se les invita a formar parte de estas comisiones. Yo quiero invitarlas y quiero que asumamos el reto de hacer de esta legislatura la legislatura de las niñas y los niños en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, senadora Barrales Magdaleno. Senador Homero Davis Castro, ¿con qué objeto? Un tema. Adelante, senador. Comentarles, compañeras y compañeros senadores, que hemos presentado una iniciativa sobre este tema precisamente. Seguramente la próxima semana se estará discutiendo y está la invitación abierta para que puedan hacer todas las aportaciones. Son bienvenidas. Muchas gracias. Compañera Malú Micher Camarena, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. En el mismo sentido de cómo se han manifestado mis compañeras de los otros partidos. Yo quisiera que no dejáramos de recordar las definiciones
de explotación sexual infantil. La explotación sexual infantil es el abuso real o no real de la diferencia de poder, de la diferencia en la confianza o la posición de vulnerabilidad de una persona. Finalmente es violencia, y la violencia es abuso de poder. ¿Qué es el abuso infantil? Pues el abuso infantil se comete cuando un agresor lastima de manera física, psicológica o sexualmente a un menor, ocasionándole depresión, silencio y modificaciones en su conducta. ¿Y qué es la explotación sexual? Es quien entrega a otra persona, ya sea un hijo, hija, una persona descendiente o cualquier menor, a cambio de compensación económica y eludiendo todos los procedimientos legales. De eso estamos hartas, las niñas, los niños y las mujeres. Tienen razón, las cifras de México no son nada halagadoras. Sí es para que trabajemos, y qué bueno que no solamente legislemos, sigamos trabajando, educando a nuestros hijos e hijas, a las niñas y niños en las escuelas, que nadie debe tocar su cuerpo sin su consentimiento, que nadie debe ejercer violencia, a conocer, nombrar y cuidar su cuerpo y tener confianza al interior de las familias para que puedan contarle a su padre, a su madre o a su tutor que hay insinuaciones de una maestra, de un maestro, de un vecino, como está ocurriendo en el mundo, sustrayendo de la libertad o mintiendo a niñas y niños y transportándolos a otro país donde muchas familias no vuelven a conocerlos y no vuelven a identificarlos. Por eso manifestamos desde el Grupo Parlamentario de Morena que seguiremos legislando en este tema, avanzando para proteger, garantizar, respetar y promover el derecho de la niñez a vivir sin violencia, sin abuso sexual, sin explotación sexual y, por supuesto, sin abuso infantil. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra con el mismo tema la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez de Morena. Muchísimas gracias, senador presidente. En relación al tema de los derechos de la niñez y los adolescentes, hace unos segundos escuché que se decía que en este gobierno pasado no se le dio la importancia debida al tema. Error. En la legislatura 64ª y 65ª pasadas, aquí en el Senado, la comisión la presidió de niños y adolescentes la senadora Josefina Vázquez Mota. Hizo un gran trabajo y estuvimos como secretarias la senadora Lupita Covarrubias y una servidora. Sí hicimos, son incontables el número de iniciativas para proteger a los niños y las niñas, como fue el prohibir el matrimonio entre las niñas y los menores de edad, como fue el que se castigue a los abusadores de los niños y las niñas, no nada más con un castigo penal, sino que se les retire del ejercicio de ese trabajo con niños y niñas. Y así pudiera yo platicarles el número de veras incontable del trabajo en salud, en derechos, en justicia que se hizo para las niñas y los niños. No estén equivocados y equivocadas, no malinformen. Y en los últimos 6 años, aquí, desde el Senado, se protegió a las niñas y a los niños e inclusive a los adolescentes. Es cuanto, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Valdés Martínez. Tiene la palabra con el mismo tema la senadora Amalia García Medina de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. No cabe duda de que vivimos una crisis civilizatoria de grandes proporciones. No podemos decirlo de otra manera cuando, según los datos de Naciones Unidas, y además fue un llamado hecho apenas hace unos cuantos días a nuestro país, en México la desaparición forzada continúa y se ha agudizado. Desaparecen al día en nuestro país un promedio de 14 niñas y niños
Es decir, en promedio cada 2 horas desaparece un niño o niña en México. Esto es insoportable, es algo inadmisible. Pero no solamente eso, sino que México es el segundo país destino para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a nivel global. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hace que este tipo de delitos se den? Pero yo quiero enfatizar, además, puntualizando, que en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados no acompañados, hay una mayor vulnerabilidad. Requerimos tomar acciones urgentes con estrategias integrales para su protección efectiva. Efectivamente, como aquí se ha dicho, se ha avanzado en nuestra legislación, pero tenemos que ir mucho más allá para que la trata de personas, y en este caso de quienes están en mayor vulnerabilidad, se detenga y en nuestro país desaparezca. Por eso uno mis voces a quienes se han manifestado aquí y hago votos porque, como se decía, podamos concluir con un acuerdo común en una estrategia que sea efectiva y que finalmente garantice la integridad, la salvaguardia del bienestar de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora García Medina. Y finalmente cierra esta ronda de intervenciones la senadora Beatriz Mojica Morga. Tiene el uso de la palabra, senadora. Sonido en el escaño de la senadora. Muchas gracias, presidente. Decirles que este es un tema muy importante, porque nuestras niñas, niños y adolescentes, justamente en ellos radica el desarrollo de nuestro país. Y cada peso, cada dólar que se invierte en las niñas, niños y adolescentes son $10, dice un premio Nobel de Economía, que se dejan invertir en seguridad, que se dejan invertir en salud en el futuro. Por eso es muy importante que les pongamos mucha atención. Nos sumamos a este pronunciamiento. Es muy importante que pongamos en primer plano la atención a las niñas, niños y adolescentes, porque ahí están las causas de la violencia. Si nosotros erradicamos ahí las violencias, vamos a tener una sociedad de paz. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha puesto como prioridad, como una de sus iniciativas que nos ha anunciado prioritarias, las becas para los niños y fortalecer el sistema educativo de este país, ampliando los horarios de las escuelas, por ejemplo. Creo que eso será muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y yo solo llamaría la atención que este Senado de la República, ojalá sea de sus grandes temas, la atención de las niñas, niños y adolescentes, y pongamos especial atención a los matrimonios infantiles, porque por ahí también pasa el tema de la explotación, de la trata de niñas y niños. Y quiero argumentar que los matrimonios infantiles, por ejemplo, que es un problema que vivimos en Guerrero, no son un uso y costumbre de los pueblos indígenas en nuestro país. Es un delito y como tal lo tenemos que combatir en todos los ámbitos. Y yo hago un llamado a la sociedad mexicana, a las iglesias, a todos, porque todos tenemos que contribuir con la erradicación. Que los matrimonios infantiles no solo son en la parte legal, sino en las partes religiosas de todas las religiones, y todos tenemos que poner un granito de arena al respecto, porque cuando le damos atención a nuestras niñas y niños, ponemos una semilla que crece para el desarrollo en paz de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Está solicitándome la palabra la senadora Beatriz Robles Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Solamente para comentar que en temas de niñez, durante las legislaturas pasadas se trabajó, por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil, entornos escolares seguros, prevención del embarazo adolescente, salud mental de niños, niñas, adolescentes, y en temas de restitución internacional invité a revisar el acuerdo de la Haya y estoy a la disposición de revisarla junto con las comisiones pertinentes. Atendí a muchas madres de familia, las que sus hijos estaban en este proceso de restitución a otros países, así es que creo que lo que tenemos que seguir es avanzando en este tema tan importante, seguir protegiendo a nuestras niñas, niños, adolescentes y por supuesto a todas las mujeres de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Robles.